Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de Conectando Puntos MX, compartiendo cámaras y micrófonos como siempre con mi querido Juan José Toral, a quien le doy la más cordial bienvenida. Mi querido Juanjo, ¿cómo estás? Claudio, qué gusto, muy buenos días. Aquí presentes, muy interesante lo que vimos esta semana y pues como siempre, agradeciéndote a ti y a todos los que nos acompañan. Esta semana, por lo menos en mi círculo cercano, dicen, y no sé cómo tomarlo, amigo, dicen, ya van mejorando. Entonces lo tomo como un cumplido. ¿Nosotros? Ah, sí, nosotros ya Ah, vamos ok. mejorando. Está bueno. Muy bien. Está muy bien. Pues bueno, mi querido amigo, transmitiendo desde León y México para todo el mundo vía internet a través de YouTube y de Spotify y de Amazon Music, iniciamos con esta emisión, la que pues parece mentira, Juanjo, pero creo que cada vez es una muestra más grande que la agenda que marca el presidente es lo que va definiendo de qué se habla. Sí, Esta semana no hubo ni escándalos, ni hubo nada que el presidente desatara para que se empezara a hablar del asunto, pero los temas que están, digamos, importantes y de fondo pues están y son de mucho mayor relevancia que lo que pudiera estar hablando y diciendo el presidente, ¿no? así Muestra es. de ello es que si bien no proviene del presidente, pero sí del equipo de comunicación de Jesús Ramírez Cuevas y de todas estas personas que ahora están dedicadas de sol a sol, porque están trabajando 24 horas los 7 días de la semana, en atacar y en buscar, eh, pues voy a decirlo tal cual, pretextos para denostar a una persona que todavía no es candidata, lo cual me está diciendo que cuando empiecen las campañas las cosas se van a poner muy, pero muy, muy intensas, porque en esta semana apareció una evidencia de que Xóchitl Gálvez había plagiado parte de su tesis. Según yo, hasta donde me quedé con la información, eran 18 párrafos los que estaban plagiados. Así es. Y perdón, no es de su tesis, sino de su documento recepcional por experiencia Experiencia. profesional, lo cual no es una tesis, no implica un trabajo de investigación. Eso no significa que no haya que hacer una citación de manera correcta o que no pueda haber un plagio, ¿no? Así es. Plagio que la misma Xochitl Gálvez reconoció por errores de forma De y una manera muy peculiar, dijo que eh, la eh, pendejeó, ¿eh? sí, que la pendeja, bueno, pero como es ella, ¿no? Sacar. Y bueno, aquí hay tres cosas que hay que comentar, Juanjo, que vamos a ir mandando. Nada más que, eh, pues bueno, digamos que ese tema que yo creo que valdría la pena mencionarlo porque, pues en respuesta a esto, eh, pues obviamente ahora sí se rasgan las vestiduras los defensores de la Cuarta Transformación. Se les olvida que Yasmín Esquivel plagió no una, sino dos tesis, que está ocupando un cargo que es honorable dentro del gobierno y que pues debería de tener una sanción, y aquí están tratando de denostar a alguien que no tiene ningún cargo todavía, es decir, porque se les olvida que es una senadora, ¿no? Y entonces está Sí. ahí. Pero además aparece también una evidencia de que Claudia Sheinbaum plagió su tesis de doctorado. Entonces, pues esto es una guerra que va a estar muy simpática, pero ese es el chisme, ¿no? Eso es lo escandaloso. Creo que hay que hablar de temas de fondo que son muy importantes porque pues es evidente, Juan José, que la candidatura presidencial se va a disputar entre mujeres. Y entonces están Claudia Sheinbaum por Morena y la Cuarta Transformación, donde se encuentra el Partido Verde y el Partido del Trabajo en alianza, y Xóchitl Gálvez, donde están en alianza también el PAN, el PRI y el PRD. Y Movimiento Ciudadano no termina de definirse porque coquetea con este Marcelo Ebrard, pero dicen que van solos y no sé qué. Y entonces al tener como mujer, o más bien al ser entre mujeres,
ya suena, y dicen que cuando El el río río suena, es que suena agua es lleva. agua lleva, ya suena de manera importante que entonces puede ser una candidata a la de Movimiento Ciudadano para que sea entre mujeres, y pues no hay más opción, más viable opción que ser mujer, que fuera Mariana Rodríguez, la esposa de Samuel García, quien como toda una influencer y la verdad es que una marquetera política Profesional, impecable, cabrón. eso hay que decirlo, pues consiguió que Samuel García ganara las elecciones en Nuevo León. Entonces, probablemente en un mes y medio estaríamos viendo que la pelea por la presidencia se va a disputar entre tres mujeres. Y eso, pues lo único que va a ocasionar es un pleito. En esta semana, mi querido Juanjo, leí un artículo en El Financiero Sí, donde platicaba que el presidente se reunió todos supimos que una reunión a puerta privada el miércoles con los gobernadores de Morena y uno que otro senador muy cercano, amigos de la Cuarta Transformación, y trasciende en el artículo. Obviamente él no dice sus fuentes, pero pues no había nadie. Sin embargo, trasciende que el mensaje central y final de López Obrador es: cueste lo que cueste, vamos a ganar las elecciones. sí, Y eso, pues evidentemente se nota, pues en estos ataques, se nota en estos ir poniendo a estas candidaturas que, como José, están llamando la atención para la Ciudad de México. Pues va a haber aunque ellos digan que van a cerrar filas y que están en la unidad y que todo, yo no puedo ver más que se van a destazar. Ya lo habíamos comentado un poquito en un programa, pero se van a destazar Omar García Harfuch, sí. Hugo López Gatell y Clara Brugada por lo menos. ¿Mm? Entre esos tres se van a destazar para ver quién se queda en la candidatura de la Ciudad de México. Hay otros tres que levantaron la mano, pero no sé si vayan a tener posibilidad. Y mientras, el día de ayer, el Partido Acción Nacional se reúne con el PRI, encabezados por Beatriz Paredes, para ver qué respuesta va a tener el Frente Amplio, porque no están convencidos de que Santiago Taboada sea la mejor opción, ni que Lía No, Limón sea la mejor opción. Y entonces están viendo cómo responden ante esto que puede estar sucediendo, porque pues está complicado. Yo digo que si se queda Hugo López Gatell o García Harfuch, la verdad es que tenemos mucho de dónde quitar esto. Y Juanjo, cualquiera de estas cosas que hemos estado platicando no deja de ser electoral, algunos chisme, algunos de fondo, algunas importantes, pero llama la atención como el día de ayer se hace viral un video en el que a manera de desfile, en entrada sí, triunfal, una caravana de camionetas armadas, blindadas, de muy, muy fuerte calibre, que aparentemente pertenecen al cártel de Sinaloa, entran a algún poblado en Chiapas donde los reciben con aplausos y vítores porque así están es. llegando a defenderlos del cártel Jalisco Nueva Generación. Esto se viraliza el día de ayer y se hace presente, y evidentemente los videos son reales, está pasando, es decir, no es ninguna invención, sí son narcotraficantes, a todas luces se alcanza a ver, pero lo que llama la atención es que pues no había pasado más de medio año cuando el presidente se enojó en extremo contra estos funcionarios de Estados Unidos que decían y aseguraban que gran parte del territorio mexicano estaba controlado por el narcotráfico, y el presidente se molestaba diciendo que no, y pues ayer este video le echa por tierra todo el discurso del presidente de vamos bien, todo está muy bien, la inseguridad está bajando, nuestros números son los más bajos que hemos tenido en la historia, cuando Rosa Isela puso el récord en lo más alto hace mes y medio. En fin, Juanjo, estas son las cosas que tenemos que platicar, que analizar, y pues tú dirás por dónde nos arrancamos, pero Voy a iniciar.
por lo último, amigo, que llama mucho la atención, porque pareciera anecdótico y una estampa de ese México subreal, pero esto que tú comentas fue en Comalapa, Chiapas. Y como bien dices tú, si buscamos en las redes sociales, es un acto de celebración, pero con caravana. O sea, es aparentemente es en una carretera donde en ambos lados, si no es carretera, es alguna avenida principal de ese pueblo. Ignoro, yo creo que es carretera, por lo que veo, donde se ve pues varios metros, no puedo decir kilómetros porque la imagen es reducida, pero varios metros, con gente en ambos lados festejando el paso del cartel de Sinaloa, porque en los titulares, por lo menos Reforma, el Universal, Excelsior, dice textual, llegan a liberarlos del cártel Jalisco Nueva Generación, llegan a liberarlos, amigo. O sea, un cártel llega a liberar a otro cártel. Esa historia, por supuesto, quien vivimos en México y leemos las noticias, es, ya dejé que te ahorcara uno, ahora yo te vengo a ahorcar, pero con el pretexto de que te voy a liberar del que te estaba ahorcando. Aquí, ¿qué es lo que deberíamos de reflexionar nosotros como ciudadanos, amigo? Es ¿en dónde está la Guardia Nacional? ¿En dónde está el Ejército? ¿En dónde está el resultado de los abrazos no balazos? ¿En dónde está el resultado de cambiar libros por armamento? Pues en la retórica, amigo, en una retórica populista donde, pues el presidente, lo hemos dicho día con día, quiere vendernos una realidad alterna de lo que realmente está sucediendo en el país. Pero, por ejemplo, la otra nota es que en Guerrero matan a un titular en pleno restaurante lleno de gente, pero ese es el día a día. La pregunta a nosotros como ciudadanos es, ¿será coincidencia que donde llega Morena se exacerba la violencia y el choque entre los diferentes cárteles? No lo sé, y con esto doy paso al nombramiento que creo yo, amigo, ya se veía venir de Omar García Harfuch. Omar García Harfuch es de las personas de la mayor confianza de Claudia Sheinbaum. Y yo creo, Claudio, que él es el que está cantado para dirigir la Ciudad de México. Eso lo dijo Monreal, ¿eh? O sea, Monreal se retiró por eso que tú estás diciendo. Bueno, de hecho, yo coincido con eso y que de alguna manera Clara Brugada es de alguna manera ese contrapeso que en algún momento, si las encuestas indican que Omar García Harfuch pues realmente lleva una delantera donde internamente no lo pueda alcanzar Clara Brugada, pues obviamente van a negociar con Clara Brugada algún puesto en alguna diputación o alguna senaduría. Cosa distinta con el innombrable Hugo López Gatel, que yo así lo interpreto, Claudio, y quisiera saber tu opinión antes de continuar. Hugo López Gatel no busca en sí la gobernatura de la Ciudad de México. Él busca impunidad. Él busca que una senaduría o una diputación le otorguen el amparo para ser juzgado. Eso lo sabemos, que ellos tienen fuero. Ese fuero es el que él busca. Y creo yo que, que le está rezando a todos los santos el que gane Omar García Harfuch o que gane Clara Brugada, porque eso garantizaría de alguna manera ese fuero que lo dejaría eximido de cualquier juicio durante los siguientes 6 años, cosa que no me gustaría ver, pero que yo creo que por ahí va ese autodestape, amigo. No sé qué opines para continuar. Mira, amigo, ya hemos platicado en otras ocasiones y ha sido una constante en nuestro hilo conductor en Conectando Puntos de las estrategias que está buscando Morena, no tanto para conservar el poder, sino para cuidar el pellejo, ¿no? El mismo presidente, ya habíamos platicado, en esta posibilidad que ve por números, es decir, por matemáticas, no por popularidad, no por
por caer bien o por aparecer en la agenda, ni por tener, sino por números, por estos 18 millones de votos que le quedan al presidente, de entre todos los demás, y con esta gran decepción y hartazgo que pueda haber con eso, hay una gran posibilidad de que pueda perder, ¿no? Es decir, ojo, estoy hablando de una gran posibilidad. Así es, De tal forma que lo que está tratando de ver es con quién puede negociar la impunidad, tanto de él como de ciertas personas cercanas, ¿no? Y en la semana también, la verdad es que ni siquiera valía la pena ponerlo en la introducción, pero pues lo voy a comentar ahora. Se barajó o barajeó, no sé cómo que se diga, la posibilidad de que se hiciera una ley que no fuera retroactiva, sino que aplicara a partir del próximo sexenio, en la que el presidente saliente fuera automáticamente senador, ¿no? Para que estuviera ahí. Finalmente, el presidente dijo que no porque la recepción primero fue ridícula, pero segundo, porque además es perder la dignidad y la honorabilidad de un cargo como el del expresidente, ¿no? Al convertirte en senador. así es, Pero la intención de fondo era esa, que se mantuviera con impunidad durante todo ese nuevo sexenio para que no se le pudiera juzgar por las cosas que está haciendo, cosa que tiene ahí el presidente. El presidente está buscando mantener un... em, se habló la semana pasada mucho del maximato, ¿no? sí, Donde el presidente puede tener esto porque está tratando de negociar esta permanencia de impunidad que pueda tener él con su gente. Y a cambio de eso, el presidente muy inteligentemente, ¿no? Y ahora yo empiezo a conectar los puntos y me doy cuenta de cuál era la verdadera estrategia que buscaba con eso, pero vamos a acordarnos que hace 2 años el presidente convocó a una elección sí, para ver si tenía si la gente quería que se quedara en el poder o no, esta famosa revocación de mandato, que sí, no le iba a aplicar a él, pero la estaba empezando a tomar justamente para este tipo de cosas. Es decir, vamos a poner, por ejemplo, voy a poner a Claudia Sheinbaum. Y entonces, teniendo a Claudia Sheinbaum, yo me voy a garantizar mi impunidad y voy a garantizar la impunidad de la gente cercana. así es, Ellos, por ejemplo, de López Gatell. ¿Hay algún asomo de que vayan tras de él, tras de las cosas? Aplico con todas mis huestes, porque sigo siendo el líder moral, la revocación de mandato y te me vas porque me estás traicionando, ¿no? Y es lo mismo que está tratando de hacer. A lo mejor vamos a pensar que pudiera negociar con Xochitl. Xochitl gana, se cae la presidencia, me vas a proteger, ¿no? Como se ha visto además, cada vez se nota más que hubo una negociación de ese tipo de impunidad con Peña Nieto, ¿no? claro, Y entonces, Xochitl, estás ahí, ¿me vas a perseguir? Te activo la revocación de mandato, ¿no? ¿Cómo se vería un presidente de oposición o una presidente de oposición si estando en el poder revoca la revocación de mandato? ¿No? Obviamente no lo van a hacer, entonces se tiene que quedar. claro, Y entonces esa es la manera en la que van a proteger su hueso, todos, ¿no? Entonces van a contender, van a estar ahí, van a hacer que se expongan, sí, que se expongan todos. Clara Brugada, la verdad es que es un cero a la izquierda, es de este movimiento que surge del PRD, que están muy metidos en la base del pueblo, de donde salió Martí Batres, de donde salió René Bejarano, este, Dolores Padierna y todas estas personas, pero que se quedaron ahí, a ras de piso, y que no subieron al siguiente nivel como sí subió Claudia Sheinbaum y como subió, por ejemplo, García Harfuch y todos los demás. Y entonces ella se va a quedar ahí y no va a tener mucho poder. Acuérdense que Clara Brugada ya le hizo una chica, que bueno, a lo mejor no fue Clara Brugada, sino López Obrador, al señor que le dicen Juanito, ¿no? Que no me acuerdo cómo se llama, pero que Rafael no sé qué, pero no se llama Juanito, ¿no? Y entonces Clara Brugada creo que ha sido delegada de Iztapalapa 2 o 3 veces por sí, eso.
¿no? O alcaldesa. Entonces, no es una persona que pueda salir, pero tampoco le preocupa, amigo, porque en este trabajo a ras de piso que hace Clara Brugada, ella no necesita de consolación ni ser diputada ni ser nada, porque ya sabe, ella sabe perfectamente bien cómo se chapulinea, ¿no? De alcaldesa ha sido asambleísta, ha sido diputada, ha vuelto a ser alcaldesa, es decir, ella no tendría nada. El que tiene mucho que preocuparse es López Gatell, ¿no? Porque tras de él, no nosotros, en México no hay todavía, aunque ya hay una demanda, una denuncia y una solicitud de investigación, que sí proviene de la ciudadanía, no ha procedido, no va a proceder mientras venga a la ciudadanía, pero en el extranjero ya están solicitando una investigación por los 758,000 muertos que está buscando el extranjero, ¿sí? Es decir, aquí en México se reconocen 500,000, de manera no oficial se habla de 1,000,000, pero en el extranjero se dice tal cual 758,000 muertos por responsabilidad directa de López Gatell. Entonces, él lo que está buscando justamente es eso, mantener esta impunidad, ¿no? Claro, Acercándose a esta figura que está solicitando o que está teniendo López Obrador, que es un excelente naipe de negociación para quien se quede, de la oposición o no, porque él, lejos de poder mantener un maximato, lo que está teniendo es este liderazgo, donde va a decir, ok, a ver, no me quedo yo ya me voy a la chingada. Ahí estoy en mi rancho y está ahí. Pero empieza a ver asomos de que alguien me empieza a querer investigar a mí o a mi gente que pueda llegar a algo conmigo, entonces automáticamente te muevo a Mario Delgado, que también suena, bueno, él quiere para la Ciudad de México, no sabemos si lo logre, o te muevo a Citlali Hernández, o te muevo a Clara Brugada, o te muevo a Martí Batres, que ya no va a tener ningún cargo porque López Obrador le quitó la posibilidad. O te muevo a cualquier otro y te empiezo a mover la revocación de mandato y vas a ver si no es una presión suficiente para que dejes de investigar. claro. Es un acto de coerción. Sí, y ahora hay que tomar en cuenta que también pone a Omar García Harfuch en la palestra, amigo, le puede traer dolores de cabeza a Morena y al propio Omar García Harfuch. ¿Por qué? Porque ya lo platicamos en algún momento, él estuvo tanto en el sexenio de Felipe Calderón como de Peña Nieto, tuvo actividades y tuvo cargos en donde, en do, vamos, llega al grado donde Anabel Hernández dice, votar por García Harfuch es votar ¿cómo se llamaba? García Luna, del ligue que hay en ese tipo de cosas. Se escuchará exagerado por cómo es Anabel Hernández, pero lo que es un hecho es que hasta ahorita, Claudio, la vida de Omar García Harfuch, lejos de ser, pues obviamente, hijo de una actriz y de un militar que de niño fue actor, etcétera, etcétera, que es guapo, que reprobó la prueba de confianza en la policía, etcétera, creo yo que ahora vamos a empezar a ver cómo manejan esa situación. Porque lo que es un hecho, Claudio, es que tanto Claudia Sheinbaum como Omar García Harfuch, este, es inevitable que se deslinden de situaciones que pasaron bajo su cargo. Y bajo su cargo, debemos de recordar que aunque es nombrado el mejor policía de México, pues es cuando empezamos a ver ya abiertamente actividades de los diferentes cárteles, no solamente de los locales como era la Unión de Tepito, etcétera, sino ya tuvo él hasta un atentado de el cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces, yo creo que pues vamos a empezar a ver lo peor de la política mexicana, como pasa cada sexenio. Y en algo que sí coincido, Claudio, contigo, es de que la agenda del presidente ya no vale para nada. O sea, realmente ya lo que nos diga López Obrador afecta, afecta a sus bases, pero ya no afecta a la agenda pública nacional. Cada vez estamos viendo más relegado al presidente que tiene que inventar salidas, tiene que inventar inauguraciones, tiene que seguir, él
saliendo a cuadro, pero lo que es un hecho es que también para él va a ser un problema dentro de Morena, porque lo que es un hecho es que, como dices tú, Claudia Brugada en Iztapalapa, nadie la mueve y su base electoral es muy fuerte. Estamos hablando que Iztapalapa es el municipio más grande que existe en la Ciudad de México y se pudiera comparar con muchísimos estados que rebasa la población que hay en Iztapalapa. Yo creo, Juanjo, no solo de la Ciudad de México, y más grande te refieres a poblacionalmente. ¿No? Es Así decir, es, por es el, supuesto. el municipio de mayor población en la Ciudad de México, Así y es. creo, esto lo estoy diciendo sin tener la certeza, pero no creo equivocarme, es el de mayor población en la República Mexicana. Seguramente, amigo. Porque además, obviamente, es pequeño en Extensión extensión territorial. territorial, pero la cantidad de personas que tienes. Y ahí sí te puedo asegurar que el 100% es morenista cuatroteísta. Y entonces es Brugadista. jugadista, ¿no? O sea, ahí es, no hay de otra. Porque, Juanjo, no sé, tú viviste aquí en la Ciudad de México muchos años, Sí. pero tienes ya algún tiempo fuera de la ciudad. Y 25 años. no sé hace cuánto tiempo que no vas a Iztapalapa, pero, Muchísimo, amigo. pero la realidad es que si tú entras a Iztapalapa, ya no se nota ese cambio, así que cruzabas la puerta literal y parecía que estabas entrando a un territorio desolado y olvidado por Dios. Ahora ya no, o sea, la verdad es que hay un cambio y una redignificación muy importante que habrá que reconocer con todo lo que tenga que ver con política y con corrupción y todo lo que sea, es gracias a Clara Brugada. Esa sí es una realidad. ¿Sigue siendo inseguro? Sí. ¿Sigue alojando muchísima delincuencia y mucho narcomenudeo? Sí. ¿Sigue habiendo problemas de promoción humana? Sí. Pero la Sí. verdad es que ha mejorado mucho la calidad de vida en Iztapalapa definitivamente. O sea, no hay que negarlo. Y es gracias a ella. Entonces, definitivamente sí, lo que tú estás diciendo es, Iztapalapa es brugadista, ¿no? Cuentan con eso, pero con el eh, potenciador, digamos, de que es el, el, el municipio, la alcaldía en México, que mayor población tiene de toda la República. Casi te lo digo ahorita, te lo certifico. Seguramente sí. Y de ahí nos vamos a lo que tú comentas en la reunión que van a tener o en las reuniones que seguramente ya están teniendo el PRI y el PAN, donde nuevamente, obviamente, como tú dices, de los chismes de pasillo, de los chismes de las personas que se dedican a ver la política, no quieren empezar a candidatar, aparte de Tabuada, que bien dices que si no es fuera de la Miguel Hidalgo, la mayoría no lo conocemos, no hemos visto su trabajo, pero a raíz de la contienda que tuvo Beatriz Paredes con Xochitl Gálvez, ya suena otra vez para ser una de las candidatas para la Ciudad de México. Esto no sé qué te parezca a ti, Claudio, pero para mí, pues sería un error porque sería, aunque sí es popular, pero es popular dentro de los priistas, no dentro de la Ciudad de México, y se me haría un error. Ahora, para terminar este espacio de hablar de la Ciudad de México, cabe mencionar que todavía estamos a unos 6, 8 meses de formalizar las candidaturas. La pregunta queda aquí, ¿habrá algún efecto Xochitl en la Ciudad de México y habrá algún personaje que renazca de las cenizas como lo hizo Xochitl Gálvez en la Ciudad de México, amigo? No, yo creo que no. O sea, no creo que haya la fuerza para eso. Eh, en la Ciudad de México, el que está pintando con un poquito mayor de fuerza es Santiago Taboada, Sí, que trae, pues digamos que buena imagen a nivel gestión en la Benito Juárez y ha colocado a la alcaldía Benito Juárez en un buen nivel, o sea, atendiendo las cosas, pero habrá que decir también que en últimos año y medio la delegación está muy descuidada, pero muy descuidada.
¿no? Es decir, hay que atender muchas cosas que no veíamos en la delegación durante mucho tiempo y ahorita está muy descuidado y eso no le está ayudando a Santiago Tabuada y se está dedicando a esto. Y claro, ahí se nota cierta unidad y cierto vamos juntos con Lía Limón y con Mauricio Tabe, Sí, pero que son, digamos, que podrían juntos y que serían los que podrían salir, pero como que algo falta para afianzar y no tienen este efecto que puede sacar, pero habría también que mencionar y comentar que, que definitivamente la situación por la que está pasando hoy la Ciudad de México y el abandono que sufrió por parte de Claudia Sheinbaum, porque desde hace 2 años ella está en pre-campaña dando conferencias en supuestos mítines fuera de la Ciudad de México. Y nada más habrá que recordar que cuando fue el accidente de la línea 3 en enero de este año, este año. Claudia Sheinbaum andaba en Michoacán, ¿no? No, Sí, no estaba en la Ciudad de México, no atendió, ella no atendió en la emergencia, es decir, anda en todos lados. Y lo pudimos ver en el 2021, no tienen posibilidades de quedarse con la Ciudad de México. Es decir, hay quien les pongas de oposición va a tener ya por default por lo menos la mitad de la elección ganada, ¿no? sí, El- ese más que de la mitad que requiere para ganar va a depender del trabajo electoral que haga la oposición y que haga Morena para poder conservarlo, ¿no? Que entonces van a claro. recurrir al ataque, a la denostación, al miedo, a una serie de cosas que van a tratar de hacer porque el presidente les dijo que cueste lo que cueste, ¿no? Y definitivamente perder la Ciudad de México para la izquierda, que ha ganado limpiamente y de calle desde 1997 la Ciudad de México, será la pérdida más importante porque es el principio del fin de la izquierda Sí. en México si la llegara a perder, ¿no? Sí, Sí. y ahora que mencionas lo de la línea 12, pues en esta semana nos enteramos de que otra vez van a dejar de funcionar algunas estaciones porque van a desmontar otra vez tramos de la línea 12, Ah, de la de la 2. cual, pues obviamente, al día de hoy están involucrados Claudio Sheinbaum, Mario Delgado y Marcelo Ebrard. Sí. En este caso, sería cuestión de que tuviéramos memoria los ciudadanos, en este caso de la Ciudad de México, al momento de votar, porque lo que tú dices es una realidad. Cuando llegó la izquierda a México, todavía, ahí sí me recuerdo, fue vía Cuauhtémoc Cárdenas. Cuauhtémoc Cárdenas, y sí se empezaron a ver modificaciones en la Ciudad de México para Pero bien, cañón, ¿eh? donde Cañón. empezó a haber un pequeño deterioro, sin lugar a dudas, y no es que hable en contra de López Obrador, es en función de que ya desde ahí López Obrador empezó a hacer desvíos del gasto público a propaganda en la Ciudad de México y de ahí fue deteriorándose porque siguieron haciendo esos desvíos para que pues López Obrador siguiera en una campaña constante. Eso solamente como comentario y eso lo dejo para que los que vivimos, porque tengo una relación muy estrecha yo con la Ciudad de México, o los que asistimos a la Ciudad de México, nos diéramos cuenta simplemente cuando salimos a la calle cómo están las vías públicas, cómo están los servicios públicos, cómo está todo eso que en algún momento llegó a ser un ejemplo en el mundo. Yo todavía recuerdo en la época de Cuauhtémoc Cárdenas, que el metro de la Ciudad de México estaba entre los 5 mejores del mundo, amigo. En su creación era el tercero, solamente detrás del de París y el de la Unión Soviética. Pero del mundo, todavía con Cuauhtémoc Cárdenas, era el quinto. Bueno, ahora nosotros no sabemos más de cómo están las estaciones, más que por las redes sociales, que al día de hoy siguen indicando que el deterioro del metro es algo que es una bomba de tiempo para la siguiente administración. Pero bueno, ahora vayámonos con el tema de atrás para adelante, como lo comentas, de Xochitl, de estos errores de
de citas en su informe de titulación. Como bien dijiste tú al inicio, esto no deja de ser un plagio, esto no deja de ser algo, pues que tengamos que lamentar. Y yo digo lamentar, Claudio, porque a raíz de esto, pues ya salió que también la tesis de López Obrador tiene plagio, la de Claudia Sheinbaum. Yo quisiera verlo de este ángulo para terminar con mi conclusión, porque sí es grave en la parte política, pero creo que no va a tener impacto en la parte pública. A mí donde me llamaría la atención, Claudio, es, al día de hoy, ¿cuántas tesis de los profesionistas o de los que de los que ejercimos una carrera, de los que solicitamos una titulación por medio de tesis, hay plagio? Ahí el problema recae en nuestras instituciones, en lo cultural, en buscar esa ruta libre o esa ruta corta. Yo quisiera solamente hacer esa pequeña reflexión, Claudio, porque tú eres un académico en activo de la máxima casa de estudios que es la UNAM, y donde se me hace bien la parte de Xochitl Gálvez es donde dice, ok, yo cometí un error, voy a dejar que la UNAM decida y en función de la resolución que acate la UNAM, yo la aceptaré al grado de que volvería a hacer este tipo de informe para mi titulación. Cosa muy distinta, Claudio, con Yasmín Esquivel, que tratan de ponerlo en el mismo nivel. Si nos vamos a lo ético y lo moral, por supuesto, está en el mismo nivel. Si nos vamos a lo que significa en ambos casos, es muy diferente. Y ojo, no con esto minimizo ninguno de los dos. Pero para ser senador, que es el caso de Xochitl, o para ser presidente, en este caso no le impides la candidatura todavía esta situación, no necesita estar titulada. Cosa muy distinta para Yasmín Esquivel, que ella sí tiene que tener un protocolo por el cargo que tiene en la Suprema Corte. Entonces no podemos de ninguna manera compararlo. En un caso es una senadora y en el otro caso es una titular de la Suprema Corte de Justicia que su elemento de trabajo y su elemento de ser en ese organismo es hacer valer y hacer ejercer la ley. Entonces estamos hablando de dos cosas distintas. ¿Por qué digo que en lo público no le puede afectar? Y retomo el tema inicial para saber tu punto de vista, porque el mexicano, no sé por qué, Claudio, vemos a la corrupción y tenemos la corrupción como un mal endémico. ¿Qué quiere decir esto? Que si te para el policía y te dice que por reglamento tienen que cobrar o hacer o llevar a cabo ciertas acciones, nosotros inmediatamente decimos, bueno, pero ¿cuánto? Porque no me deje ir. En la fila para hacer trámites, oye, ¿cuánto para no tardarme tanto? O sea, esto realmente está también en la cultura estudiantil, Claudio, en la cultura de nuestros profesionistas. No sé, yo diría que sí, pero sin embargo, me llama la atención que va a pasar esto de Xochitl y está haciendo más eco lo de su casa, lo de que se hizo millonaria por las gelatinas, que este tipo de situaciones que en otros países le hubiera costado el cargo a Yasmín Esquivel, a Claudia Sheinbaum, a Xochitl Gálvez y a todo mundo que se les cubriera este tipo de situaciones, amigo. Mira, amigo, aquí hay que em, hacer varias precisiones. Los, los estudiantes, al menos en la UNAM y con los que yo tengo contacto y con los que puedo trabajar, no piensan en de qué forma plagiar, ¿no? Sí hay una cultura que no es de ellos, sino es general y creo que en todo el mundo, del mínimo esfuerzo Mm, y de tomar las cosas, pero por supuesto proviene de todo un sistema general y que viene desde chicos en la escuela de no entender cuál es
el trabajo de investigación, la cultura del esfuerzo y el reconocimiento a ese esfuerzo. Ese reconocimiento del esfuerzo, además, es una de las cosas que ha estado atacando la 4T en los últimos años, ¿no? Es decir, porque no importa lo que te esfuerces, tú tienes que ser reconocido nada más porque estás, ¿no? Y esa es una de las cuestiones que afecta. Entonces, cuando llega el momento de hacer un trabajo recepcional, ya sea tesis, tesina, reporte de servicio social, reporte de experiencia profesional, pues la gente lo que necesita es hacer algo rápido, ¿no? Con el mínimo esfuerzo para poder obtener un título que le permite sacar. Y entonces es cuando vienen las deficiencias en la forma y que por supuesto van a afectar al fondo. Es decir, hay descuidos que son descuidos, es decir, no necesariamente van con una intención mala de copiar y de plagiar, sino de retomar, pero no tener el cuidado de hacer una cita para decir que lo tomaron de tal lado. Y en alguna ocasión seguramente saldrá que, oye, si lo pongo yo, a lo mejor voy a parecer como inteligente, entonces, pues queda. Al fin, ¿quién se va a poner a buscar, no? O sea, Claro, la realidad es que eso está ahí. Y eso, Juanjo, creo que no es un asunto mexicano, ¿no? Creo que eso es inherente al ser humano, ¿no? A ir sacando. Y claro, si yo me pongo a pensar, ¿cuándo fue que se hizo la tesis de doctorado de Claudia Sheinbaum, que copió de una tesis en inglés de 1984? Seguramente ella pensó que nadie, nunca iba a haber un internet que juntara las cosas, que fue lo que ha de haber pensado también Yasmín Esquivel y etcétera, ¿no? Xochitl Gálvez, aparte de todo, creo que nadie lo ha dicho, porque Xochitl Gálvez lo que hace es que retoma los enunciados de las postulaciones de estas teorías de cuidado ambiental de ciertos organismos públicos. Es decir, además, es algo que ya estaba publicado en ese momento, sí, en Internet, y lo toma y a partir de ahí ella empieza como a disertar, según ella, ¿no? Pero no toma el postulado inicial citado que lo está tomando ahí. Y a mí así lo que es. me parece más paradójico chistoso, es que el más importante de los que está plagiado está tomado de la Secretaría del Medio Ambiente, cuando ¿quién crees que era la secretaria del Medio Ambiente? Claudia Sheinbaum, O sea, así entonces, es. dices tú, bueno, ¿a quién se le ocurre ahorita, no? Pensar que está compitiendo contra alguien que le está plagiando su trabajo a Claudia Sheinbaum. Bueno, o sea, sí es ridículo. Pero también hay que pensar, claro que hay de plagios a plagios, ¿no? Así como hay moralmente, tenemos que hacer un símil, ¿no? Que lo mismo es un robo, amigo, ¿no? Es decir, la mayor parte, el mayor porcentaje de personas que se encuentran encarceladas en nuestro país por el delito de robo han robado cantidades menores a los 3,000 pesos, ¿no? Que Sí, es lo que tienen. Y están encarcelados por eso. Y hay quienes están libres después de hacer estafas como la estafa maestra de la época de Peña Nieto, o la de Segalmex o los desvíos millonarios que se han estado encontrando, por ejemplo, en el AIFA o en cualquier otro lado, ¿no? Entonces, moralmente, el robo es exactamente lo mismo, nada más que uno así es. roba por una situación a veces de necesidad Necesidad. y el otro porque puede chingarse al otro, Con ¿no? alevosía y ventaja. Con alevosía y ventaja, ¿no? Lamentablemente, el que tiene que robar por necesidad no va a tener dinero para pagar un abogado que le ayude a seguir cometiendo los fraudes y la corrupción que se requiere para poder salir y estar impune. Y el otro, sí, ¿no? Y ya lo dijiste, lo mencionaste muy bien. En el caso del plagio, el plagio es el plagio. No importa si te plagiaste una tesis de Estados Unidos o una tesis o una frase. Es decir, si no estás haciendo una cita de a quién le estás robando, estás plagiando, ¿no? No importa lo que sea. Y estás queriendo pasar por tuyo el trabajo intelectual que hizo otra persona. Aquí el problema es que, por ejemplo, Yasmín Esquivel se plagió 2 veces una tesis que le otorgó un título que es requisito para ejercer un cargo, el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia. Y Xochitl
eh, pues puede renunciar, puede no ser ingeniera y seguir compitiendo a la presidencia. Así es. Eso no le va a sacar. Eso no quita que no haya plagiado, ¿no? Y repito, de 450 páginas que tenía la tesis de Yasmín Esquivel, 250 fueron plagios tal cual, así copia, ¿no? De aquí, en el de Xochitl, 14 párrafos de 200 tienen esta característica de plagio. No por eso deja de ser un plagio, ¿no? Claro. Pero las dimensiones sí son distintas. Moralmente sigue siendo el mismo problema, pero están equiparados a esos niveles y con eso. Y para terminar, amigo, pues obviamente en esta semana, digo, para terminar el tema de Xochitl y las tesis y el plagio, ¿cómo habrá sentido, pues ahora sí ya la intensa cargada en su contra, que ya nombró a los senadores panistas eh, Kenia López y Germán Martínez como sus voceros, lo cual no veo mal, pero aquí el punto sería, ¿ella los nombró o se los impusieron, por un lado? Y por el otro, está bien que haga este tipo de cargos porque en algún momento ya no va a poder con toda la carga y con todos los ataques. Creo yo que su estrategia va a ir más allá de contestarle al presidente y no más. Y sus voceros empezar a contestarle a los demás voceros, como es Gerardo Loroña, etcétera. Y Claudia Sheinbaum, hasta donde yo veo, amigo, si algo hay que rescatar, es que es muy disciplinada. Ella no se sale del guión, o sea, realmente ella va con el mismo diálogo del presidente, las mismas ideas, y va moviendo de alguna manera sus piezas para irse por lo más plano y lo más terso. ¿Qué pasará? No lo sé, estamos por verlo. Y de ahí, pues obviamente, sale el tema de los posibles candidatos. Por un lado vemos a Marcelo Ebrard, que para serte muy honesto, amigo, siento que se está metiendo, como dije en un inicio, en arenas movedizas y siento que no va a terminar en nada. ¿Por qué? Porque Dante Delgado es una persona que si algo tiene y que no podemos menospreciar es como un López Obrador, sabe mediar, tentar el ambiente político y estás tirando la liga y seguramente sí como primera opción tenía a Ebrard, pero seguro cuando vio cómo lo empezó a manejar Ebrard, pues ve algo que le puede generar un choque con Morena, no tanto con el presidente, sino con Morena, que puede dejar unos resultados no satisfactorios para Movimiento Ciudadano. ¿Qué estará haciendo? No lo sé, porque también en esta semana el gobernador de Jalisco ya también hizo un guiño a Movimiento Ciudadano, donde dijo, bueno, ok, si la candidata sale de una elección popular y sale de un cargo que no signifique conflicto de intereses, apoyamos. Y entonces también empieza a haber el rumor de que la esposa del actual gobernador de Nuevo León es una de las candidatas, si no es que la más fuerte, y más que nada por la imagen y el manejo de redes. Cabe mencionar que muchos politólogos han dicho que el actual gobernador de Nuevo León, Samuel García, llegó gracias a su esposa. Habrá que ver si esto se llega a dar. Y pues por último, uno de los que, digo, lo comento porque en México era un actor que es Eduardo Verástegui, también se puso bueno, él se puso como Se candidato propuso. independiente y y pues no ha llegado ni al 5% de las firmas que se requieren para que pueda ser un candidato opositor independiente, amigo. ¿Esto qué te dice a ti? Pues que es un show, amigo. Estamos en un circo de tres pistas, ¿no? Y entonces estamos teniendo a Mariana Rodríguez como posible candidata a la presidencia para competir entre mujeres, ¿no? Lo cual creo que cae en el absurdo, ¿no? Es decir, ya, como es mujer, entonces hay que meter una mujer que llame la atención, que pueda tener punch, que jale, que lleve votos. Es decir,
Me preocupa porque entonces los partidos ya no están pensando en la política en su concepción original, ¿no? Etimológica, es el bien del pueblo. Aquí Claro, están pensando en los intereses que puedan, pues, obviamente, jalar y ganar a partir de los votos, porque eso se convierte en poder, se convierte en recursos, se convierte en dinero. O sea, no puede ser el que estén pensando en eso. Y eso lo puedo pasar a todo lo demás, amigo. O sea, los votos se convierten en recursos económicos para los partidos políticos y entonces a partir de eso empiezan a tomar decisiones. Verástegui no está yendo por ningún partido, pero yo sigo insistiendo que atrás de él hay alguien que está queriendo, pues, tanto financiarle como meterlo como parte de una estrategia para dividir los votos. Y al estar viendo que es muy cercano a Trump, que tiene ciertas afinidades, a mí me da la mala espina de que está detrás de él López Obrador, diciéndole que haga y que todo, aunque tenga estos poquitos, pero para dividir, pero sobre todo porque además es un termómetro también para ellos claro, poder revisar. Entonces, yo insisto que es eso. Afortunadamente, México creo que sí está vacunado en contra del ultraconservadurismo y el ultraderechismo, y entonces no tendría ninguna posibilidad, Eduardo Verástegui, y 5% que pueda tener, seguramente serán estas fans que tuvo cuando formaba parte del grupo Cairo Cairo. y uno que otro que tenía o que tuvo ahora cuando vio la película, pero no tiene la fuerza suficiente. Pero sí ha tenido el impacto como para estar apareciendo en medios y llamando la atención. Y si se convierte en una burla, cumple su cometido. Si se convierte en un tema de análisis, cumple su cometido. Si se convierte en algo que pueda preocupar, cumple su cometido. Y hay que estar pendientes nada más porque finalmente cualquiera de las situaciones que planteaste, que podamos ir viendo qué pasa, hacia dónde va, lo que necesitamos nosotros como ciudadanos, que es la obligación que tenemos, es que el voto y lo que vayamos a hacer esté informado, ¿no? Claro, Y que tome la decisión que quiera. Es decir, yo no te puedo decir no votes con la 4T porque yo no voy a votar por la 4T y porque llevamos 148 programas hablando en contra de las cosas que ha estado haciendo la 4T porque tú y yo estamos convencidos de que no están bien hechas y de que no es el rumbo que queremos para nuestro país. Pero eso no significa que tengamos que obligar ni decir a la demás gente que no. Simplemente es plantear sobre la mesa cuáles son las situaciones de un lado, cuáles son las situaciones de otro lado, y que entonces a partir del criterio, pero con información objetiva y veraz, tú tomes una decisión. Y por el contrario, los partidos, las cabezas de los partidos, lo que están tratando de hacer es no darte esa información para que votes con el hígado, ¿no? Con el ujú, estómago o con los ojos, ¿no? O sea, perdón, pero voy a decir algo que se va a oír muy mal, pero es una realidad que funciona en el marketing político. Si yo te pongo a Claudia Sheinbaum, que perdón, pero tiene una facha de momia que no puede, ¿no? Y que no tiene nada de carisma y no conecta con muchas personas, es decir, estéticamente además no conecta. Te pongo con Xóchitl Gálvez, que tampoco. Y te pongo a Mariana Rodríguez, ¿por quién van a votar las personas que están votando con los ojos y con el estómago y que van a pensar en cómo se verá una mujer bella de presidenta de nuestro país, ¿no? O sea, eso es una realidad, porque así ganó Peña Nieto, ¿no? claro, Y esa es una realidad que es muy triste, pero hay que tener mucho cuidado con estas cosas, ¿no? Y eso sucede cuando yo estoy viendo, y retomando un poquito, va a parecer que cambio de tema, pero no, porque va conectado con esto. Cuando estás tú diciendo, Xóchitl Gálvez pone de voceros a Germán y a Kenia López Rabadán, ¿no? sí, Y entonces, digo, ¿qué no hace 15 días había puesto como coordinador de campaña y como encargado de eso Santiago Krill. a Santiago Krill? Sí, Ya la fregaron con la casa, ya la fregaron con la tesis. ¿Dónde chingados está Santiago Krill?
No era el que tenía que haber salido a decir, oye, a ver, vamos a hacer esto, vamos a parar. ¿Dónde chingados está Santiago Krill? Son los primeros que no están pensando en el voto informado, en el voto democrático, ni en la participación ciudadana. Están pensando en sus propios intereses. Entonces, cuando tenemos esto, amigo, pues, ¿qué te puedes imaginar, qué te puedes pensar de los otros 126 millones de personas que no formamos parte de la clase política y que tenemos que estar luchando todos los días por cuidar nuestra supervivencia y por tanto nuestros intereses, pero en la jungla? ¿Mm? Pues de llamar la atención y yo quisiera con este último comentario para, para colocar este tema, ya para terminar, amigo, eh, ¿te acuerdas cuando llegó López Obrador que iba a combatir la corrupción de los sexenios pasados y uno de sus casos más emblemáticos era el caso Obredech, donde Emilio Lozoya era culpable de la corrupción y casi casi el ejemplo emblemático de todo lo que se hacía antes? Pues resulta que está casi por quedar fuera, libre y limpio, amigo. El Tribunal Federal desechó las pruebas bancarias que la PGR tenía para comprobar sobornos de que Emilio Lozoya recibió por parte de Obredech dinero cuando este era director de Pemex. Así la política mexicana, así el circo que tú dices. Era un hecho que no lo iban a meter porque metiéndolo a él a la cárcel automáticamente salía implicado el expresidente Peña Nieto. La verdad es que debemos de ser muy juiciosos, como dices tú, a la hora de votar, porque el circo de la política, su único interés es estar en el poder para enriquecer a unos pocos. Ya vemos la familia López Beltrán, en menos de 6 años, pues ya están gozando las mieles del poder y del dinero, y seguramente ellos ya no van a ser ni pasarán a formar parte de los pobres de México, amigo. Cuidado con esto de Lozoya, porque la 4T empieza a decir que no es por Lozoya ni es por las pruebas, sino porque es la Suprema Corte de Justicia que está vencida y Exactamente. que están desestimando ellos para poder liberar y porque le están, incluso están diciendo que están muy enojados y muy tristes porque extraditaron a Ovidio, ¿no? Que hay Sí, que tener cuidado. Ese es el problema de no entender cómo funcionan los poderes y cómo funcionan los procesos judiciales. Hay que tener mucho cuidado con esto, nada más, ¿no? Y creo que así es, amigo. con esto yo termino, mi querido Juanjo. Tú cierra y despide el programa, por favor. Gracias, Claudio. Pues simplemente corroborar, o bueno, en este caso, más bien dicho, la intención de este programa es de que, como bien comentamos, es estar informados. Obviamente, lo que observamos aquí son opiniones propias, sin embargo, sirven para que los que nos ven y acompañan se enteren, pues con una visión personal, pero que no dejemos al lado algo que nos compete a todos, que es que los que vivimos en la Ciudad de México nos tendría que importar tener mejor seguridad, mejores sistemas de salud y trabajo. Si eso los políticos que ahorita están en precampañas nos prometen y nos indican las herramientas y sus programas y son acordes a lo que creamos, pues votemos con libertad, pero votemos. Esa es la clave, que no nos quedemos sin votar. Entre mayor afluencia haya en la votación, creo yo que podemos cambiar a México. Y como siempre, agradecerte la oportunidad de participar en este espacio. Estamos llegando ya casi al programa o al capítulo 150, lo cual me da muchísimo gusto porque no es fácil 150 semanas seguidas estar dando la opinión de dos ciudadanos que les importa el que tú, el que nos ves o el que usted que nos ve, pueda de alguna manera despertar ese interés por la política y crearse un criterio propio. Esa ha sido la intención de Claudio y mía desde un inicio de este programa, Claudio. Y con esto me despido. Muchas gracias, querido Juanjo. Nos vemos la próxima semana. Gracias a todos los que nos acompañan y que estén muy bien. Hasta la próxima.